Hola, soy Kaylee Rojas y estoy feliz de ser parte de CREA 2020. Soy especialista en ingeniería de sonido con 20 años de experiencia en el campo. Actualmente me desenvuelvo como jefa de audio en la Iglesia Emanuel en Lima, Perú. Y junto con mi esposo tenemos una empresa dedicada a la producción técnica, donde hemos tenido la oportunidad de producir eventos y proyectos de diferente nivel. Antes de empezar, me gustaría felicitar a todos aquellos que han separado su tiempo para seguir capacitándose, pero sobre todo a las chicas, que vemos que cada vez somos más. Cuando yo estudiaba, éramos muy pocas en mi aula. Ahora veo que cada vez hay más mujeres profesionales que aportan en el rubro. Este taller lo he dividido en 3 partes. La primera, prueba de sonido. La segunda en audio para grabación y transmisión. Y la tercera la he denominado mezclando para todos. Bueno, empecemos. Antes de hablar de prueba de sonido, es importante saber que contamos con 2 tipos de consolas. Consolas digitales y consolas análogas. Hay muchas diferencias entre ellas, pero yo voy a recalcar una que va directamente de la mano con lo que vamos a hablar, prueba de sonido. Una presenta una ventaja sobre la otra y es la posibilidad de guardar todos los cambios y todos los seteos que tú haces en tu prueba de sonido. Y me refiero a la digital. Yo recuerdo que antes en unos festivales o donde se presentaban varias bandas, todos los sonidistas llegaban con su plantilla, hacían su prueba de sonido y se tomaban el tiempo terminando de setear, de dibujar el seteo que hicieron, la ecualización, la ganancia, los envíos a los retornos. Se tomaban el tiempo de dibujar, era tedioso y una pérdida de tiempo. Todo eso nos ha ahorrado el tiempo la consola digital, porque tú haces tu prueba de sonido y simplemente grabas toda esa información en una sesión. Pensemos en un documento de Word. Nosotros escribimos en el documento, guardamos, salvamos y cerramos. Y cuando queremos volver a editarlo, simplemente llamamos el documento. Es la misma lógica en una consola digital. Nosotros hacemos todos los cambios de los seteos y lo grabamos con un nombre específico. Nos vamos y regresamos el día del evento, llamamos la sesión y está exactamente igual como la dejamos. Esa es una gran ventaja para el sonidista porque nos ahorra tiempo, es mucho más práctico. Teniendo esto claro, vamos de frente a ver cómo es la prueba de sonido. Primero, hay que ver si la mezcla que vamos a hacer, lo vamos a hacer en un sitio donde siempre hacemos sonido o hemos ido a una invitación a un recinto diferente. Si estamos yendo a un recinto diferente, yo siempre recomiendo llevar una canción que tú conozcas a ojo cerrado, que te lo sepas tan bien y tan de memoria cómo debe sonar cada cosa, para que tú puedas reproducirlo en el sitio donde vayas y puedas reconocer si está sonando como debe sonar o tienes que hacer algunas modificaciones al sistema. Puede ser que tengas que hacer modificaciones a la ecualización general, puede ser que tengas que hacer modificaciones a la compresión de la salida general o simplemente cambios en el crossover. Y todo eso simplemente te lo va a dictar tu oído. Esa es mi recomendación, que siempre vayas con una canción que la domines y que la conozcas muy bien. Pero imaginemos que siempre vas a hacer la prueba de sonido en tu iglesia, donde siempre estás operando. Entonces, comencemos con el hecho de que hay una programación. La idea de la prueba de sonido es contar con todos los cantantes y todos los músicos que van a tocar y cantar el mismo día de la reunión. Imaginemos que estamos programados en cierto horario para el día domingo. Entonces hay una programación. En la prueba de sonido que pueda hacerse
el viernes o el sábado, es muy importante que todos estén presentes. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su estilo, porque cada quien tiene su toque. Si a veces se da que ha faltado de repente el guitarrista y alguien que está por ahí, yo lo reemplazo. Muy bien, él tiene su propio estilo, él tiene de repente su propio instrumento, él usa sus efectos diferentes. Entonces, tú ya haces tu prueba de sonido con todos y amalgamas muy bien a todos ellos. Pero en la hora de la hora viene el otro guitarrista y simplemente el resultado no va a ser el esperado. ¿Por qué? Porque no solo afecta a su canal, él trae otro instrumento, su toque es diferente, su intensidad, de repente escogió otros efectos o de repente el mismo efecto, pero su seteo fue diferente. Y eso sí hace un gran cambio, y no solo para él, no solo para tu mezcla en general, sino para inclusive la mezcla de los monitoreos de los demás. Entonces es muy importante que todos los que van a tocar ese día puedan estar presentes en la prueba de sonido, tanto músicos como cantantes. Ahora, es importante tener una buena comunicación con los músicos y con los cantantes. ¿A qué me refiero? Que es importante que ellos sepan la importancia de mantener un mismo volumen y un mismo seteo tanto en la prueba de sonido como en el evento mismo. Porque a veces con la emoción del momento, en la reunión misma o en el evento, la misma situación hace que ellos mismos se suban el volumen. Es normal. Pero si nosotros le explicamos que debe respetar el mismo seteo de la prueba de sonido, vamos a tener un mejor resultado. Tanto el volumen de su instrumento, tanto el volumen de su amplificador e inclusive la ecualización. Cómo colocan las perillas de las pastillas es importante porque el sonido cambia. Entonces, para que la prueba de sonido sea productiva y ese tiempo invertido haya valido la pena, es que todos los involucrados sepan la importancia que cada uno tiene, el papel que juega. Aparte de eso, el papel y el rol del sonista es muy importante. No solamente les delegamos a los músicos, sino que nosotros también nos acercamos al escenario y vemos si podemos tomar fotos, sería lo ideal, cómo está seteado el amplificador de la guitarra, las perillas, no es solo volumen, hay un montón de seteo que se tiene que hacer. Si es que utiliza una pedalera, no nos vamos a meter a setear, pero de repente el volumen general, el bajo, si de repente está usando un preamplificador o una pedalera. Entonces, nosotros también tenemos que ser minuciosos con esas cosas. Si nosotros hemos micrado de una manera la batería y nos hemos cerciorado eso en la prueba de sonido, es muy importante que antes del evento, nosotros chequeemos que está de acuerdo a lo que hemos dejado. Porque entre nuestra prueba de sonido y la reunión que nos toca, puede haber pasado cualquier cosa. Muchas personas, muchas reuniones, entonces nosotros tenemos que asegurarnos de que el seteo y la microfonía que nosotros hemos designado para la prueba de sonido sea la misma que se vaya a utilizar en el momento del evento. No solamente la microfonía, sino estamos hablando de cables, estamos hablando de cajas directas, la importancia de rotular, porque si bien es cierto, la consola digital nos da una gran ventaja de guardar los cambios y seteos que hacemos en la consola, nuestro deber es ser detallista en el escenario. ¿Cómo dejo las cosas? Así, igualito, tengo que cerciorarme de que empiece antes del evento como yo lo había dejado. Por eso se dice que el sonidista es el primero en llegar y el último en irse, porque es una realidad. Tenemos muchas responsabilidades encima que tenemos que cumplir. Es importante recalcar la diferencia entre un ensayo musical y una prueba de sonido. El ensayo musical lo dirige el director musical y justamente está dirigido a ver errores o pautas de los músicos y los cantantes.
Pero cuando hablamos de una prueba de sonido ya estamos hablando de que lo dirige el sonidista. El sonidista debe empoderarse y saber cómo guiarlo porque él va a dar ritmo a la prueba de sonido. Entonces, no tengas temor de empoderarte y de simplemente guiar a todos los músicos y cantantes que se encuentran en ese momento. Ahora, en mi opinión, lo más importante de una prueba de sonido es que las señales, todas las señales te lleguen y te lleguen bien, de una forma correcta. En la prueba de sonido es el momento de darle solución a todas las cosas que puedan estar fallando. Si tienes que cambiar un cable por un falso contacto, lo haces. Si una caja directa te está causando ruido o no te está dando el nivel que necesitas, pues la cambias. Y así ese es el momento preciso de darle solución a los problemas para que puedas tener buenas señales con las cuales trabajar. Si después de eso te queda tiempo para procesar, para ecualizar, para mezclar, excelente. Pero siempre ten en cuenta que tu mezcla final no la vas a definir en la prueba de sonido, sino en el evento mismo. Ahora, tienes que tener en cuenta que la mezcla final no la vas a conseguir en la prueba de sonido. ¿Por qué? Te puedes acercar a ella, pero nunca va a ser igual porque hay muchos factores que van a escapar de tus manos y que van a variar en el momento. La prueba de sonido la haces sin gente, pero en el evento el aforo crece, la gente absorbe sonido, por lo tanto va a variar tu mezcla. En el calor del momento, el músico, el feeling del músico cambia y se emociona y empieza a cambiar la intensidad del toque. Eso también va a variar, va a modificar tu mezcla. Y eso está bien, es lo correcto. Para terminar, quiero decirte que una prueba de sonido, una muy buena prueba de sonido, te va a garantizar un buen resultado a la hora del evento. Ahora nos toca hablar sobre audio para grabaciones y transmisiones. Y lo voy a tocar desde dos puntos de vista, el ideal y el real, que es de acuerdo al contexto en el que vivimos. Si hablamos ahorita del tema de una voz, ya sea hablada o cantada, lo ideal siempre va a ser usar un shotgun, ¿no? Sea para un mensaje, sea para alguien que está cantando o sea para alguien que está actuando. Lo ideal siempre va a ser usar un shotgun. Si no tienes esa posibilidad, de repente usar un parante o un palo donde ancles el micrófono al extremo para poder acercar el micrófono lo más que se pueda a la voz sin que entre en la toma. Si no tienes esa posibilidad, también puedes usar un pechero. Pero el pechero casi siempre se utiliza cuando es una persona hablando o una entrevista. Cuando se trata de una actuación es un poco difícil porque se nota y porque es rosa con la ropa. Si ya no tienes esas opciones, también puedes usar el shotgun de la cámara pegado a la cámara, pero tienes que tener muy claro que tienes que ponerlo lo más cercano posible a la fuente, ¿no? En este caso, a la voz. Ese es en el caso ideal. Ahora pasemos a un poco la realidad en la que vivimos. En estos meses de la pandemia nos ha tocado como sonidistas dirigir tanto a pastores como a cantantes sobre cómo ellos tienen que grabar. Primero es dirigirlos en la parte acústica, no juntarnos en una esquina que esté sin cosas, no alejarnos de los muebles, romper el paralelismo con muebles o con objetos alrededor. Siempre buscar tener alfombras, tener cortinas o tener objetos absorbentes para eliminar el reverb o el eco que pueda haber en un ambiente y llegar a un punto medio junto con la toma, porque a veces la mejor toma, cuando hablamos de video, es al costado de una ventana, ¿no? Con toda la luz que nos ilumina. Pero hay que tener en cuenta que pasan carros, que hay perros ladrando en la calle,
que puede haber ruido que se filtre. Entonces yo creo que lo ideal es llegar a un punto medio. Ahora, si no hay forma de llegar a un punto medio, lo que se ha recomendado en el caso de los cantantes es grabar primero la imagen de acuerdo a lo que se necesita visualmente y después recomendamos que se grabe la voz en un ambiente más cerrado, en un ambiente más seco, donde no haya ruido, donde no haya reverberancia, donde pueda estar al costado de objetos absorbentes. Entonces, esa es una solución más o menos a lo que hemos visto, porque nos dimos cuenta que algunas grabaciones salían con demasiada reverberancia y no se les entendía muy bien. Eso es con respecto a las voces. Ahora hay que tener claro que un micrófono de celular nunca va a igualar a un micrófono profesional, pero puede cumplir si lo sabemos utilizar de una forma correcta. Por eso es muy importante las pruebas que se deben de enviar al sonidista antes de realizar la grabación completa. Porque aún a pesar de que cuando graban la voz me ha tocado, que se escucha mucho la respiración. Entonces es porque están colocando el micrófono muy por debajo de la nariz. O suena saturado porque lo han colocado muy cerca a la boca. Entonces, esos detalles son importantes pulirlos antes de la grabación y eso es con pruebas. Un aliado importante también es el hands-free, porque a veces utilizar el micrófono de la misma cámara es un poco complicado. Pero si tú logras colocarte en hands-free de una forma que de repente no se pueda ver o de una forma más o menos decorativa o agradable, también puede ser un gran aliado para que pueda sonar de una forma correcta. Y más que nada para la gente que preside o que dirige, porque es muy difícil que mientras estás haciendo la grabación y das las intervenciones habladas, las partes habladas, poderlas decir después es un poco complicado, ¿no? Eso se le denominaría como sonido salvaje, pero es muy complicado para alguien que preside. Es por eso que nosotros siempre recomendamos que puedan usarlo con un hands-free. Esa es para la parte hablada y o cantada. Ahora nos vamos a la parte de los músicos. Lo ideal para un músico, ¿qué sería? Grabar en un estudio de grabación, con todos los equipos que podemos encontrar ahí. Con unos amplificadores grandes, exclusivos y diseñados para de repente guitarra eléctrica para bajo, utilizar el micrófono adecuado y correcto para ello, que ellos puedan monitorearse de una forma in-ear. Pero en el contexto en el que vivimos, eso es muy poco probable. ¿Qué es lo mínimo que nosotros recomendamos? Es que utilicen una tarjeta de sonido básica, aunque sea básica, para que por lo menos pueda llegar en línea la señal. Si en todo caso no tú contasen con ello, que ha pasado, no hay problema, que utilicen el micrófono del celular, pero de una forma correcta. Si ellos cuentan con un amplificador, que el micrófono esté ni tan pegado ni tan lejos, porque si está muy pegado al parlante, puede llegar a saturar. Si está muy alejado, ya cogemos más que nada el sonido del cuarto y podemos lograr captar más que nada los sonidos del ambiente que el mismo sonido del instrumento. Entonces es llegar a un punto medio, pueden ser unos 20 centímetros. Si en todo caso no cuentas con un amplificador, aunque sea en tu teclado, puede tener parlantes. Pero hay que saber cómo colocarlos y para eso es muy clave las pruebas que le mandas al sonidista.
Me ha tocado, he recibido audios en los que el tecladista ha puesto el celular justo al frente de él. Los dos parlantes están al costado y él pensó que lo mejor era colocarlo en el centro, donde capté su respiración todo el tiempo y el sonido de las teclas, porque es fricción. Todo eso entraba por el micrófono de su celular. Esa grabación no me sirvió para nada. Lo ideal en esos casos es ponerlo igual a 20 centímetros en cierta angulación, pero dando la espalda a la ejecución de los dedos y a la respiración, que es lo que definitivamente no queremos, que se escuche, ¿no? Eso es con respecto a lo que es la parte musical. Ahora, para hacer este tipo de grabaciones hay un trabajo de preproducción que es muy importante respetar. Obviamente acá viene muy de la mano el tema musical. Se tiene que conversar cuál es la perspectiva o el camino que vamos a tomar, qué formato se va a hacer, si va a ser de pocas personas o de muchas personas, va a ser un poco más acústico o va a sonar más que nada instrumentos virtuales. Todo eso se conversa y se queda en un acuerdo. Y de acuerdo a eso, el sonidista ya sabe más o menos cómo es que debe sonar y qué medidas tomar, ¿no? Ahora, en este punto ya no solo importa mucho si la persona canta bien o afina bien, o si toca de una forma correcta, sino hay varios puntos. Y uno de los temas más importantes es el internet, porque puede ser que haya tenido una buena grabación, pero los tiempos son claves, porque hay un proceso de edición de video, hay un proceso de edición de audio, de mezcla, de masterización, y los tiempos se tienen que cumplir. Si yo tengo un mal internet que me sube la información, los audios, me los sube partidos o me los baja incompletos o simplemente se demora demasiado, no me va a servir mucho contar con esa persona. O si de repente esa persona solo puede grabar una vez a la semana y en tal horario porque en su casa hay mucho ruido todo el tiempo o él está trabajando, eso hace que también se cuente con menos gente, ¿no? Eso lo hace un poquito más complicado. Ahora, eh, para hacer este tema de las grabaciones, las ediciones y todo, uno tiene que ser mucho más minucioso y exigente con la gente. Cuando nosotros hacemos mezcla para, para la iglesia en vivo, se suele pasar por alto muchas cosas porque no se notan o no se perciben al 100%. Si ha habido una desafinación en un momento, como está el calor del momento, es la mezcla de muchas cosas y la voz de la congregación es muy fuerte, muchas veces pasa desapercibido, pero cuando ya hablamos del tema de grabación en casa, todos se sientan a escucharlo en su televisión o en su computadora o en su teléfono y ahí sí se logra percibir los detalles casi al 100%. Entonces ahí tenemos que ser muy minuciosos tanto con los músicos para que toquen de la manera correcta y con los cantantes para que se sepan la letra, para que afinen. Me ha tocado, me han llegado de una misma canción dos voces diferentes con letras diferentes. Y si ya estás con el tiempo justo y no pueden volver a grabar, ¿qué haces? Entonces uno tiene que ser muy minucioso con ese tipo de cosas, con la afinación. Obviamente hay un sonidista que se dedica a darle seguimiento a la afinación,
pero también es responsabilidad del cantante ser muy minucioso en ese tema. Y para cerrar con este punto hay que tener en cuenta que cuando hacemos grabaciones caseras siempre van a haber complicaciones, porque obviamente no es el escenario ideal, pero por eso es clave las pruebas, el feedback que el sonidista te pueda dar para que no hagas un doble trabajo y para que pueda tener el mejor resultado dentro de lo posible. Y sobre todo el trabajo en equipo, porque no estamos hablando de que el cantante o el músico, sino que estamos hablando de un equipo que está trabajando en conjunto, tanto los editores de audio, los editores de video, los encargados de música, todos trabajamos de la mano para que juntos podamos tener un buen producto final, porque la iglesia no para, no debe parar y nosotros debemos sumar para que esto simplemente siga creciendo y con una buena calidad. Ahora vamos a entrar al último punto, mezclando para todos. Ahora hablemos en sí de lo que es la mezcla. Un punto muy importante en la mezcla es la ecualización. Desde mi punto de vista, la ecualización no debería ser usada para resaltar, sino para corregir. Y eso debe depender mucho de cómo ha sido el proceso de la grabación. Si es una buena grabación, no se debería abusar de la ecualización. ¿En qué otro aspecto también lo podemos usar? Es para poder diferenciar dos instrumentos con sonoridades similares. Ejemplo, tenemos dos guitarras. Con la ecualización podemos resaltar frecuencias en una que en otra no. Entonces, ¿qué es lo que conseguimos eso? Que no se superpongan los sonidos de ambas y que no lleguen a enmascararse. ¿De qué otra forma podemos evitar el enmascaramiento? Es con la panorámica. ¿Cómo conseguimos? Con el paneo. Simplemente es que en el eje horizontal espacialmente ubicamos a los instrumentos en diferentes espacios. Tenemos a la guitarra en un lado, a la otra guitarra a otro lado, la voz principal al centro, los coros a los costados. Simplemente abrimos valga la redundancia, la panorámica. Eso lo podemos usar para evitar también el enmascaramiento. Otro punto importante aquí es la profundidad. ¿Cómo conseguimos la profundidad? Con los distintos efectos. Tenemos el reverb, el delay, básicamente los efectos que tengan que ver con la envolvencia. Podemos conseguir con eso la cercanía y la profundidad de los diferentes audios que tenemos. Ejemplo, tenemos la voz principal en primer plano y con el efecto que le pongamos a las diferentes voces vamos a conseguir profundidades diferentes. De repente no quiero abrirla en la panorámica. Esa canción está dirigida por una mujer, por mujeres. Entonces quiero que las mujeres, la voz principal y sus coros se mantengan en el centro. Pero ¿cómo hago que una resalte más que la otra? Con el efecto que le ponga. Entonces tengo en primer plano a la voz principal y a las coros mujeres con el efecto envolvente que he escogido, las pongo un poco más atrás, mientras que a las voces de los hombres las puedo abrir con la panorámica, no tanto con el efecto de envolvencia. Entonces, en realidad cuando hablamos de mezcla, estamos hablando de una parte muy creativa, pero también usando la parte técnica para lograr los objetivos que tenemos. Ahora vamos a tocar un punto bastante importante y bastante obvio, que es el tema de los volúmenes. Yo entiendo el tema de la mezcla de una canción como si estuviésemos narrando un cuento, donde hay distintos personajes, donde aparecen con diferente protagonismo. De la misma forma yo entiendo la canción. La introducción puede tener resaltados ciertos instrumentos que de repente en el transcurso
de la canción no va a distinguirse o no se va a repetir de la misma manera. Entonces, para eso es muy importante tener claro qué es lo que queremos conseguir con la canción. Es muy diferente que yo empiece a mezclar de cero una canción sin saber cuál es mi norte, a que yo tenga claro qué es lo que quiero, cómo es, cómo ya ideé o pensé que deba sonar esa canción. Y para eso es muy importante entrenar el oído. Si estamos hablando de una canción original, que no es un cover, nosotros tenemos que buscar canciones de estilo muy parecido para saber a qué se debe asemejar, cómo debe de sonar, cuál debe ser la semejanza a la cual yo voy a acercarme. Entonces yo ya voy a saber, si es un pop rock, yo ya tengo como referencia tal tipo de tales canciones, entonces yo voy a tratar de conseguir eso con mi mezcla. Si estamos hablando de un cover, ya está hecha la canción. Es tratar de meternos en la mente del ingeniero de sonido que la mezcló para tratar de plasmar lo mismo en nuestra mezcla. Tenemos que estudiarla. ¿A qué me refiero con estudiarla? Memorizarla. ¿Cómo? ¿Cómo debe sonar la guitarra en esta parte? La voz. ¿Qué tan fuerte la intensidad, su ecualización, la dulzura? Todo eso es muy importante tenerlo claro para que al momento que nos sentemos a mezclar, tengamos un norte y una perspectiva más clara y lo hagamos mejor y más rápido. Y hablando de entrenamiento auditivo, cuando tú llevas la carrera, hay un curso donde justamente entrenan tu oído para que puedas saber qué está pasando dentro de una canción sonoramente. Es algo más técnico, pero aparte hay un entrenamiento auditivo musical, que es el que te ayuda a entender qué está pasando en la canción, pero musicalmente. Yo te animo a que puedas investigar sobre ambas y que las puedas llevar. Si tienes la posibilidad de aprender a tocar un instrumento, te animo a que lo hagas, porque eso también va a ampliar tu panorama y va a hacer que el resultado final de tu trabajo sea más completo. Cuando también hablamos de mezcla, tenemos que tener en claro para quién estamos mezclando. Es muy diferente hacer una mezcla de un videoclip o un concierto en el cual la persona simplemente va a contemplarlo sin participar, a que hagamos una mezcla de la parte de alabanzas para una iglesia. Porque, ¿qué es lo que queremos? Integrar y hacer participar a la gente que está del otro lado. Entonces tienes que darle un espacio para que pueda sentirse su voz cuando está mirando la transmisión. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo no voy a poner los instrumentos tan fuerte como me gustaría porque eh, limitaría un poco que esa persona se anime a acompañar o a cantar en la canción. Igualmente, si yo tengo la voz principal, yo no la voy a poner por sobre todo, sino va a ser como un acompañamiento, llamando e incitando a que la gente pueda participar. Eso es muy importante en el tema de la mezcla. Entonces, como estamos mezclando para el tema de streaming, es importante que tú puedas escuchar tu mezcla final, de ser posible, en audífonos profesionales o en parlantes profesionales, o de lo contrario, siempre buscar también escucharlo en un televisor, escucharlo en los parlantes de una laptop o escucharlo desde un celular. ¿Por qué? Porque son desde esos dispositivos que van a ser escuchados. Entonces, uno tiene que ponerse en todas las situaciones para que el producto final sea lo mejor posible. Espero que este taller haya sido de utilidad para ustedes. Si bien es cierto, hemos tocado temas básicos, pero yo creo que han sido fundamentales para el contexto actual que estamos viviendo, que nosotros como sonidistas y encargados de audio de nuestras iglesias, es
fundamental que los tengamos claros. Ha sido un gusto estar con ustedes, poder compartir con ustedes. Sigue disfrutando de CREA 2020.